Muy bien, iglesia. Dios les bendiga chicamente. El título de este sermón se llama de la siguiente manera: una salvación eterna. Y quiero hablar acerca de esta salvación que habla las Sagradas Escrituras. Y a modo de introducción, se ha dicho mucho acerca de la salvación. Nosotros, como evangélicos, como cristianos, y que somos confesionales y tenemos la confesión de Westminster y abrazamos la teología reformada y la reforma, estamos convencidos que esa salvación es por siempre. De manera que cuando hablamos de salvación siempre surgen dos preguntas. Y esa pregunta es poner en duda esa salvación. Es cuestionar si no es eterno. Entonces mi trabajo hoy es exponer algo que nosotros como reformados contestamos a la pregunta: ¿la salvación se pierde? ¿La salvación es eterna? ¿Qué hay con aquellos que ponen la fe en Jesucristo? ¿Qué hay con aquellos que han recibido una fe salvífica? ¿Qué hay con aquellos que han decidido entregar su vida a Jesucristo y amarlo para siempre? De manera que el título de este sermón, repito, se llama una salvación eterna. Vamos a pensar en esa palabra, la palabra eternidad. La palabra eternidad significa que no tiene principio ni fin. Lo eterno, Dios, uno de los atributos de Dios, cuál es la eternidad. Y ese atributo en la teología se conoce como un atributo que es incomunicable. ¿Qué significa eso? De que el ser humano no tiene eternidad. Entonces, piensen en eso. Ahí está la pregunta. Por eso es que la Biblia al ser humano le ofrece algo que no puede tener, que es eternidad. De manera que esto que estamos tratando en esta noche, que es titulado Una salvación eterna, que tiene que ver con la doctrina de la salvación, lo que se suele conocer como la soteriología, es lo más importante. Miles y miles y cientos de personas que siguen a Jesucristo no están seguros de su salvación. No están seguros. El catolicismo romano dice que no podemos tener seguridad de salvación en sus confesiones, en algunos concilios, ¿no? De manera, como decía al principio, pensemos en esa palabra que Cristo dijo, que el que cree en Él tendrá ¿qué? Vida eterna. Que esa eternidad es un atributo que le pertenece solamente a Dios. Ahora pregunto, nosotros, el ser, las personas, aquellos que no tienen ese atributo de eternidad, ¿qué es lo que tienen? Tienen inmortalidad. ¿Ven la diferencia? ¿Cuál es el ser humano tiene inmortalidad y Jesucristo es eterno? Contrario a lo que dicen los testigos de Jehová, que son una herejía del cristianismo, que dicen que Jesucristo es el primer ser creado, ¿no? O como decían los adventistas también, que lo asemejan como, igual que los testigos de Jehová, a un ángel. ¿Bien? De manera que Cristo no es eterno, dicen ellos, y no puede ser Dios. Pero contrario a eso, el cristianismo básico siempre ha dicho que Jesucristo es Dios, porque Él es el Hijo eterno de Dios. ¿Cuándo nació Cristo? Nunca, porque es el Hijo eterno de Dios. ¿Bien? Pero el ser humano tiene inmortalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un punto. Para ponérselo más práctico, yo nací en el 1992, un 29 de mayo del 1992 a las 8 de la mañana. De manera que yo tuve un comienzo, pero nunca tendré un final porque soy inmortal.
Entonces mi alma y mi cuerpo algún día será quemado en el infierno. ¿O será llevado a quién? Al cielo, para después regresar y vivir ¿dónde? En la Jerusalén celestial, que es en esta tierra. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces el ser humano que nace con esa inmortalidad es confrontado por nuestro Señor Jesucristo. Y es llevado aquí a creer en Él. Y una vez que cree, Dios le da una vida eterna. Y de eso quiero hablarle, para que sus corazones estén afincados y confiados en que la salvación que Dios da es eterna. Y esto es tan elemental, y van a ver que cuando nosotros hacemos una lectura bíblica sencilla, nos damos cuenta que la misma definición se nos dice que vos estás recibiendo una salvación que es ¿qué? Que es eterna, que es para siempre. Bien. Antes de pasar, terminando con esta introducción, quiero traerles un momento icónico, un momento que marcó la historia. Y ese momento fue cuando un monje agustino, llamado Martín Lutero, fue llevado a juicio en lo que se conoce como la dieta de Worms. Martín Lutero había conocido la salvación eterna. Él había estado inquieto porque había hecho muchas obras, que es muy característico de una religión. ¿Bien? Y había escuchado a un tal Johann Tetzel, que llegó a Wittenberg, predicando de que si no compraban las indulgencias y si no creían en aquello que él entregaba, pues iban a ser condenados para siempre. Hablando desde el purgatorio, etcétera, etcétera. Martín Lutero sabía lo que era tener un alma inquieta y que nunca podía agradar a Dios, hasta que él se encontró con Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, donde Dios decía de que solamente por la fe el hombre podría ser salvo, y que por la fe el justo viviría y agradaría a Dios. Entonces él protestó, y en la catedral de Wittenberg clavó las 95 tesis, protestando contra un papado que estaba oprimiendo a las personas, blasfemando el nombre de Dios, contaminando esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. ¿Bien? Y él fue llevado a juicio, y él pronunció uno de los discursos más importantes de la historia del cristianismo. Y en esta noche yo quiero leerlo. ¿Por qué? Porque lo que él estaba protestando era con algo lo más importante de las personas, que es lo que es su destino final. Y él se daba cuenta que la salvación la estaban vendiendo. Y hoy en día eso no solamente sigue pasando en Roma. Es increíble que hoy en día uno puede ir a Roma y todavía se siguen vendiendo indulgencias. De manera que Roma y los papistas no se han arrepentido y no se quieren arrepentir. Por eso es una iglesia apóstata. Y el monje agustino, que posteriormente se va a convertir en un héroe de la Reforma Protestante, dijo lo siguiente: los sentaron en la dieta de Worms, estaban allí todos los príncipes, todos los acusados. Era un momento histórico. Todos apuntaban a que él salvara su vida. Su mismo arzobispo y su pastor le había dicho que se retracte, que era más importante su vida, pero él estaba totalmente convencido de la fe, y él estaba dispuesto a dejar todo lo que él gozaba como laico, como pastor, como sacerdote de aquel tiempo, y que hoy en día también gozan los sacerdotes. Y él dijo lo siguiente: a menos que sea convencido por el testimonio de las Sagradas Escrituras o por una razón evidente, ya que no creo ni al Papa ni a los concilios, pues es claro que han errado y se han contradicho reiteradamente, me considero preso del testimonio de las Sagradas Escrituras, la cual es mi base y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Por lo tanto, no puedo y no me retractaré. Cuando Martín Lutero dijo eso, la sala tenía que haberse movido, porque las expectativas y la lógica y la presión que había
R.C. Sproul tiene un sermón de ese momento de la dieta de Worm, que él le llama la demencia de Lutero, dando a entender de que la presión de un solo hombre enfrentando todo el poder de Occidente, constituido y concentrado en el papismo, era muy fuerte. De hecho, el mismo Papa lo manda a matar después cuando sale de ahí. Y lo salva el príncipe de Sajonia. Y termina su discurso diciendo, qué importante, porque actuar en contra de la propia conciencia no es seguro ni sano. Mis hermanos, la conciencia es esa alarma que Dios ha puesto en nosotros. Cuando es violentada, no es bueno seguir avanzando con eso, con ese tipo de relación que estás llevando a cabo. No me refiero solamente sentimental, con lo que sea de cualquier relación, con aquel proyecto, cuando tu conciencia te acusa. Y termina diciendo Martín Lutero, en esto me mantengo, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Y eso estalló. Los guardias lo tomaron detrás y lo llevaron otra vez. El monje Agustín había declarado la guerra contra el papismo con tal de no vender la salvación. ¿Lo ven? Es increíble que mucha gente piense que puede perder su salvación. Y ahora sí, mis hermanos, después de esta introducción, vamos a las Escrituras y probemos esta gran verdad, que la salvación es eterna, y que si es eterna, es inconsistente pensar que se puede perder, porque es una contradicción de término decir que la salvación es eterna y que después se fuma en 5, 2, 3 años. Es una tontería, diría por ahí. Entonces, número 1, el primer postulado de mi sermón, llamado una salvación eterna, es una pregunta, y es la siguiente: ¿se puede tener seguridad de salvación? Los católicos romanos, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros como protestantes con los católicos romanos? ¿Por qué nos separamos de Roma? Porque ellos dicen y afirman hasta hoy en día que nadie puede estar seguro de su salvación. Pero vayamos a las Escrituras, abramos la palabra de Dios y escuchemos su testimonio. Vayamos al gran apóstol del amor. ¿Saben cuál es? Es Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Aquel que dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Veamos ese texto y vamos a contestar a esa pregunta. ¿Se puede tener seguridad de salvación? Mis hermanos, escuchen lo que dice Juan. La Biblia dice, estas cosas les he escrito a ustedes, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Estas cosas, dice Juan, les he escrito. ¿Qué cosas, Juan? Bueno, ya vamos a ir viendo. Él escribió todo un evangelio. De hecho, este ministerio está inspirado en lo que es Juan. Hay un teólogo que se llama Samuel Pérez Millo, es español, es un gran teólogo. Y él dice, ¿cuál es el apóstol que escribe más de cristología en todo el Nuevo Testamento? Se ha pensado, algunos dicen es el apóstol Pablo, pero no es el apóstol Pablo, sino ¿quién es? Es Juan. Y Juan dijo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y Jesucristo está cargado, dice Juan, ¿de qué? De gracia. Y está cargado también ¿de qué? De verdad. Y Juan dice, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era ¿quién? Era Dios. Y Juan también dice que el que cree en Él no será condenado, pero el que no ha creído en Él, dice Juan, ¿quién? Ya ha sido condenado. ¿Por qué estoy citándolo a Juan? Porque miren cómo dice el versículo 13,
estas cosas les he escrito. ¿Qué cosas? Bueno, todo lo que acabo de decir. Si ustedes se van a Juan capítulo 2, versículo 17, uno de los versículos que más me gusta, porque cuando vine a Cristo tenía que abandonar mi pecado, tuve que abandonar mi pecado, tuve que abandonar mi vida. Y ese versículo es tan importante que dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan es claro, dice que este mundo, refiriéndose a que no al cósmico, no a la tierra, no a todo eso, porque todo esto es, si bien va a haber una renovación, ¿ok? Como dice la Biblia, bien entendemos, en escatología, pero este mundo que se opone a Dios, este mundo que está en contra de Dios, este mundo que hace la guerra a Dios. Hemos visto en los Juegos Olímpicos cómo se profanaron uno de los momentos más sagrados, que es tomado también por San Juan en el capítulo 13, que es cuando Jesús lava los pies en esa noche de la pasión de Cristo. Lava los pies. Ellos se preparan en ese aposento alto que Cristo dijo una vez: vayan y búsquenme ese burrito. Y en esa casa allí vamos a comer la Pascua. Y ahí comieron esa santa cena que celebramos cada vez que lo hacemos. Y fue profanada en ese mundo. Todo el aborto, la eutanasia, todo lo que se levanta en contra de Dios, el ateísmo, todo eso, dice Juan, va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Volvamos otra vez. Estas cosas, ¿qué significa? Repito todo lo que ustedes me han escuchado decir. Estas cosas les he escrito a ustedes. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin del Evangelio? Mis hermanos, ¿qué es el Evangelio? ¿Es un parche para el pecado? Si el Evangelio no te va a traer vida eterna, estamos diciendo que es un parche para el pecado. Ustedes están diciendo que si se pierde la salvación, es como un analgésico. ¿Qué es lo que hace un analgésico? Nos ayuda para transitar un momento en nuestro cuerpo. Hay gente que tiene ciertas dolencias y su cuerpo está tan afligido y está tan dolido que toman morfina para poder seguir viviendo y tener una vida con tan menos dolor, ¿no? Pero nada nos puede quitar. Cuando hablamos de la vida eterna, nos estamos refiriendo al Evangelio, iglesia. Nos estamos refiriendo al mensaje de Jesucristo en Marcos capítulo 1, acompáñenme ahí, pero guarden ahí. Es un texto que a mí me estremece. Y el Evangelio de Marcos, en su capítulo 1, toman la primera vez que Cristo entra a predicar. Él principia su ministerio. Y Marcos suma una palabra que no lo dicen los otros evangelistas. No lo dicen los otros evangelios sinópticos, pero Marcos sí lo dice. Y Marcos dice algo interesantísimo. Y dice así, Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, decía. ¿Quién decía? Cristo. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean ¿en qué? En el Evangelio. Si leen el versículo 14 dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Mis hermanos, el Evangelio perezca el pensamiento de aquellos que creen que el Evangelio es un parche para el pecado, que el Evangelio es un analgésico. El Evangelio es vida eterna, y esa vida eterna no se puede perder. Y Juan nos está diciendo en su epístola que sí se puede tener seguridad de ¿qué? De salvación. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Saben qué? Este mensaje va a ser subido a internet y muchas personas van a escribir, que son nuestros hermanos, que son arminianos, y van a escribir seguramente y se van a levantar con lo que acabo yo de decir. Y van a decir: no digas eso, porque la gente va a pecar, etcétera, etcétera. Y ya lo voy a contestar a todas esas dudas. Y me van a criticar, y aquí y allá. Pero no importa lo que digan ellos, no importa lo que está diciendo Juan, no importa lo que dice la Biblia, no importa lo que vino a hacer el Cordero de Dios. Y Juan dice, para que sepan que tienen vida eterna. Por favor, fíjate el verbo tener, el tiempo en el que está.
Si es un verbo, ¿no? Tienen, es pasado, van a tener, tienen vida eterna. ¿Lo ven? Miren lo que dice Juan en su evangelio. Acuérdense que dice, estas cosas les he escrito. ¿Qué cosa Juan? Vayamos al evangelio de Juan, a ver qué es lo que nos dice Juan. Y estas son las palabras de Cristo. Si ustedes tienen esas Biblias que están en rojo, que son divinas, que me encantan, van a tener las palabras de Cristo en rojo y rápidamente se van a dar cuenta que es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien está hablando. San Juan capítulo 5, versículo 24. Por favor, subraya, si quieres, si te gusta subrayar tu Biblia, subraya ese texto, porque ese texto va a sonar en el cielo, aun cuando estemos allí con Él, cuando estemos en gloria con Él. Ese texto va a resonar en los corazones. Y Cristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 24, lo siguiente, queridos hermanos. San Juan, capítulo 5, ¿lo tienen? Versículo 24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Presten atención otra vez al verbo. En verdad les digo, el que oye mi palabra, ¿quién es la palabra? Jesucristo, el verbo, el logos, la palabra, el conocimiento, aquel que inició su evangelio, inició diciendo que crean, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y Jesucristo dice, ¿y qué más? Y crea al que me envió, o sea, al Padre. Y después dice algo interesantísimo. ¿Qué dice? Tiene vida eterna. ¿Cuál es el tiempo? Van a tener vida eterna. Después de mucha tribulación, después de hacer muchas obras, de ir a mucho a misa, de hacer peregrinaje. Martín Lutero fue a Roma en su viaje a Roma. Y Martín Lutero vino decepcionado de Roma. Y él le dijo a su pastor, estoy totalmente decepcionado de lo que se vive en Roma. Roma debería ser la excelencia de la piedad, la excelencia de la santidad, porque Roma es ahí donde está el vicarius de Cristo. Es allí donde debería estar lo más santo, lo más sagrado. Allí tienen el manto de María, allí tienen todas aquellas reliquias, donde murió San Pedro, donde murió San Pablo. Pero no es más que una cueva de ladrones, sacerdotes que se acuestan y venden, se acuestan con prostitutas, venden la salvación. Si una persona quiere algo, les entregan ¿qué? Un montón de reliquias, decía. Pero, miren lo que dice el texto, queridos hermanos. Miren el tiempo. Es tan básico, es tan simple el Evangelio que nosotros lo complicamos, pero miren lo que dice Cristo. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo 24. En verdad les digo, cualquiera que niegue esto, está negando las palabras de Cristo. Miren cómo piensa el texto. En verdad les digo. ¿Qué está diciendo Juan? Que esto no es para cosa, no es algo simplista. Cuando Cristo dice en verdad, siendo Él mismo la verdad misma, si Él está diciendo en verdad, es porque es un énfasis agregado que los judíos solían utilizar. Y dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuál es el tiempo? Pasado, presente y futuro. El tiempo presente. Tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. San Pablo dijo que Dios nos ha trasladado ¿de qué? Del reino de las tinieblas, ¿a quién? Al reino de su Hijo amado. Jesucristo dijo un texto que es uno de los textos más importantes para la seguridad de la salvación.
de que Dios nos ha amado tanto, que nadie se los puede quitar a esos pollitos, a esos hijos de sus manos. Pero ya llegaremos a ese texto. Bien, entonces, ¿qué decimos a la primera interrogante y a la primera pregunta? La primera preposición, el primer pensamiento de este sermón, llamado a la salvación eterna, es la pregunta: ¿se puede tener seguridad de salvación? A la luz del Señor Jesucristo, a la luz del testimonio juaneo. Juan dice que Jesucristo dice que tiene vida eterna en aquellos que han creído en su palabra y han creído en el Padre que lo envió. Y Juan mismo dice que ha escrito todas estas cosas. ¿Para qué? Justamente para que sepan que tienen seguridad eterna. Punto número 2. El punto número 2 es una afirmación de la primera preposición. ¿Se puede tener seguridad de salvación? Hemos dicho que sí. Y el punto número 2 dice, es que se puede tener, se llama así: descansa en las promesas de Dios. O sea, el punto número 2 sería de esta manera: la seguridad de la salvación descansa en las promesas de Dios. Repito, la seguridad de la salvación descansa en las promesas ¿de quién? De Dios. ¿Por qué no es popular lo que yo estoy predicando en estos tiempos, mis hermanos? Es porque el hombre construye una idea de la Biblia, que eso se llama una teología, un pensamiento bíblico, no a la luz de las Escrituras, sino a la luz del hombre. Entonces pone a Dios abajo y al hombre lo pone en el centro. Ha sido influenciado por el pensamiento del Renacimiento, por la revolución del pensamiento, de la filosofía, ¿bien? Donde tenemos la popular frase de Nietzsche: Dios está muerto. Ya la religión no tiene poder, han dicho muchos. Pero no se dan cuenta que la religión no puede apagarse. No se puede apagar porque la religión no nace del corazón humano, nace de un Dios que se encarna, vive, envía a la tercera persona de la Trinidad a 50 días después de ascender al cielo, y es el Espíritu Santo quien está en el corazón de las personas. De manera que se puede afirmar que uno no pierde la salvación, no porque el hombre la sostiene, sino que descansa en las promesas de Dios. Miren lo que dice el mismo Juan, San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 27. Ese es otro texto que deberíamos nosotros, los reformados, los que creemos esta verdad, saberlo de memoria. ¿Por qué? Porque es una de las promesas que no pueden refutar nunca los arminianos. Para refutar eso que dice Cristo aquí, ¿saben qué? Tienen que prácticamente insultar a Dios. Agarrar un látigo y empezar a destruir a Dios. Y no lo pueden hacer, va a decir Pablo. Y dice así el texto, verso 27. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy un poquito de vida. Yo les doy que gusten un poquito de lo que puedo dar como el árbol de vida. Como dice Juan en el libro de Apocalipsis: el que tenga sed, venga y beba y coma. Como dijo Juan, como dijo Cristo: coman de mi cuerpo, beban de mi sangre, y el que lo hace encontrará la vida eterna, dijo Cristo. No, dice Juan, dice Cristo: yo les doy vida eterna, tiempo presente. Y miren la negación: y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Todo arminiano tendrá que violentar esa promesa si quiere afirmar que la salvación se pierde. Deberán ir en contra de su Mesías, porque ellos también son creyentes.
Deberán en contra, por último, de la primera persona de la Trinidad, que es el Padre. Miren lo que dice el verso 29, que es la frutilla del postre, es el cenit del relato histórico de Juan. Y Cristo dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie, un negativo universal, nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Si Dios es el eterno Dios, si Él es el creador, si Satanás es su perro, como decía Juan Calvino, como lo vemos en el libro de Job, si los demonios le temen a Cristo cuando Él caminaba por las calles de Jerusalén, si la muerte no lo pudo detener al Señor Jesucristo, si nadie pudo con Cristo, si nadie podrá con el Padre, si nadie podrá con el Espíritu Santo, ¿cómo puede ser que las personas se caigan de las manos de Dios? Ningún ejemplo que yo pueda poner le hace justicia a la salvación que Dios da. Pero imagínense la Panamericana, o imagínense, dicen que Argentina tiene una calle más ancha, ¿no?, del mundo. ¿Puede ser? ¿A quién se le ocurriría, queridos hermanos, caminar por esa calle con un niño que apenas está comenzando a caminar? Estoy usando una analogía. Imagínense que en esa calle, que pasan muchos autos, creo haber pasado por allí alguna vez. ¿Sí? Sí. Fue un momento hermoso. Íbamos en un Uber, con una hermana, veníamos de Tigre. Se veía el Cabildo, el obelisco, la noche de Buenos Aires. Imagínense que un padre lleva de la mano a un hijo, miren esta analogía, y va a cruzar la calle. La calle es el símbolo de la vida. El hijo somos nosotros, apenas aprendemos a caminar. El Padre, para que se pierda la salvación, el Padre tendría que soltarlo. Si el Hijo se suelta, si el Padre avanza y lo deja, sería atropellado el hijo, el niño. Los arminianos son tan tercos. Yo he tenido muchas veces un amigo que es arminiano, me decía: Franco, ¿por qué te fuiste de la iglesia? El otro día un youtuber me reaccionó y me dijo un montón de cosas por creer en la seguridad de la salvación. Y ese hombre, ese chico que es amigo mío, me dijo: ¿por qué te fuiste? Yo escuché a los pastores que yo estuve con ellos y decían cosas como esta, y ahí termina. Y él decía así del púlpito, este pastor arminiano, siguiendo este ejemplo que estoy diciendo: es que no es Dios el que te quiere soltar. Dios no te suelta. ¿Van siguiendo? ¿Cuál es lo único que queda en la analogía? Somos nosotros que lo soltamos. Qué tontos que somos. A nosotros nos acusan, como me acusó ese youtuber a mí, de que tenemos un Dios que es, dijo él, es un Dios sádico, dijo. ¿Sabes lo que es un sádico? Dice el Dios del calvinismo, dijo él, es un Dios sádico. Cometió una herejía, porque el Dios del calvinismo es el mismo Dios del arminianismo. Entonces él mismo blasfemó contra su propio Dios. Entonces yo ya tenía para agarrarlo y destruirlo, pero no lo hice, no lo voy a hacer, porque no es mi espíritu. Sin embargo, siguiendo esa analogía, casi blasfema de ese pastor, no se da cuenta que Dios nunca dejará que, lo está diciendo el texto. ¿Cómo dejarías vos? Imagínate que estás escuchando, ustedes hermanos, van a cruzar esa calle, ni siquiera lo hacen en una calle simple, sueltan a sus hijos. Lo van a hacer en una calle más peligrosa del mundo y más ancha. Es Dios quien te tiene de la mano, dice Cristo, y Él no está dispuesto a soltarte, porque Él ha dado a su Hijo a morir por tus pecados, porque el símbolo de soltarse, decía ese pastor arminiano, es el símbolo del pecado y de alejarse. ¿Quién no ha pecado?, dice la Escritura. ¿Quién no ha quebrantado? Es Dios quien ha amado.
Es Dios quien te ha abrazado. Es Dios quien no te ha querido soltar. Y lo dice el Señor Jesucristo allí en ese texto. Ahora quiero que vayamos a Romanos, queridos hermanos. A Romanos. Si ustedes quieren hablar de la seguridad de la salvación y si quieren algún día se sienten tristes, vayan a lo que los teólogos han llamado el Everest de las Escrituras. El capítulo donde hay una doxología más grande de quién es Dios y es el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. La carta a los Romanos, los teólogos han dicho que es la carta más impresionante y más teológica de toda la Biblia, por su cantidad de doctrina que se encuentra allí. Hubo un teólogo que estuvo años y años y años predicando esa carta. Martin Lloyd-Jones, si no me equivoco, escribió más de 8 volúmenes de esa carta a los romanos. ¿Saben lo que es eso? Sin embargo, hoy solamente quiero leer algunos versículos. Y miren que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo dice la Reina Valera? De manera que, ¿qué? ¿Cómo dice, mis hermanos, la Reina Valera? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Por tanto, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. De manera que no son condenados, han sido justificados. Y no hay ninguna condenación para todos aquellos que han amado a Jesucristo. Porque son los que tienen el Espíritu Santo. Porque son aquellos que han sido, ¿qué? Sellados con su Espíritu. Dios ya no encuentra ninguna falta en ellos. Los ve como si viese a Jesucristo, el Hijo eterno, el que nunca pecó, y su justicia ha sido imputada en ellos. Bien, la doctrina de la imputación que se conoce. ¿Ok? El Cordero que fue inmolado, el Cordero que tomó el lugar que debíamos tomar nosotros. Por eso San Pablo comienza el capítulo 8, después de haber hablado de ¿qué? Del sufrimiento del pecado que sufren los creyentes. Vuelvan al capítulo 27 y dice el verso 24 antes de llegar al capítulo 8. Mis hermanos, muchas veces les he dicho a ustedes que es muy importante que hay capítulos, pero esto es una carta, una persona refutando la doctrina, quería refutar la doctrina de la elección. Dan Turbin en un debate con Jonathan Ramos dice, no, pero Romanos 9 no está hablando, no dice esto. Y no se da cuenta que si no dice el Romanos 9, lo dice en el otro capítulo, porque es un mismo libro. De manera que la división a veces nos es contraria. Pero miren lo que está diciendo Pablo en el capítulo. Retrocedamos, si quieren, al capítulo 6:1. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Perezca el pensamiento, dice Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo. De manera que ningún cristiano tiene el deseo de pecar violentamente en contra de Dios. Aún tiene el viejo hombre, pero lucha contra el pecado. Y ellos ya han muerto, se han identificado en el bautismo, ¿bien? Y han nacido de nuevo, tienen una nueva naturaleza para buscar a Dios. Sin embargo, aún reside ese muerto que está allí. Y Pablo dice en el capítulo 7, versículo 24, en los Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sabe que aún lucha el cristiano por el pecado. Y que aunque siga viviendo 100 años, 80 años, 90 años, siempre el pecado será una aflicción. Y él tendrá que a echarle ganas a la vida cristiana. Y esas ganas, ¿qué es lo que es? La oración, la meditación de la palabra, la congregación, el apartarse del mundo, el apartarse de la maldad, el no exponer nuestros ojos a lo que no sirve. Pero ese deseo es producto del Espíritu Santo. Es la santificación. ¿Ok?
Y el verso 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es Cristo. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Y después que dice eso, Pablo dice, pero los que están en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estar en Cristo es lo que dijo Juan. Estar en Cristo no es una cuestión sentimental. Cristo te ama. ¿Sí? Cristo te ama. Él te adora. Haz una oración de entrega. Cristo entrará en tu corazón. Decide, 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 decide. Y así. Esto es una verdad. Es una verdad que no tiene nada que ver con los sentimientos. Es algo que se ha plasmado en el libro de la vida, que se ha inscrito en tu corazón, que ha sido sellado y ha sido marcado. Y los que están en Cristo, ¿qué? Ninguna condenación hay. Estar en Cristo es lo que dice Pablo al libro de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y nos sentó y nos escogió ¿en quién? En el amado. Hemos sido bendecidos. Eso se llama también en teología como la unión mística. ¿Qué quiere decir eso? Que la salvación ya la comenzamos a experimentar ¿cuándo? Aquí, en el ahora. Ya continuamos, es como el reino, ya estamos en el reino. Y parte de las bendiciones que Dios ha impartido cuando Cristo fue partido por los pecados y resucitó, venció la muerte, no solamente lo comenzamos a experimentar en el cielo. De hecho, en el cielo, nosotros vamos al cielo, pero nuestro espíritu, nuestro cuerpo nunca va al cielo, irá solamente en un abrir y cerrar de ojos. ¿Para qué? Para regresar a este mundo, dice la palabra. De manera que el pensamiento cristiano es muy distinto al pensamiento helénico, que hablaba de solamente que el alma es lo que iba a resucitar. El cristianismo nunca presenta una separación entre el alma y el cuerpo. Por eso Cristo automáticamente vuelve su cuerpo y vence la muerte, ¿lo ven? Y nosotros algún día seremos como ¿quién? Como Él. Ese es el mensaje de esperanza del cristianismo. Continuemos con el argumento progresivo de Pablo en Romanos capítulo 8. Miren el verso 28, porque estamos hablando de ¿qué? De que la seguridad de salvación en el punto 2 descansa ¿en qué? En las promesas de Dios. Somos salvos por lo que Dios ha prometido, somos salvos porque lo que Él quiso, somos salvos por lo que Él declaró, lo que Él ha decretado. Y la voluntad decretiva de Dios, nadie la puede ¿qué? La puede romper. Dios tiene una voluntad preceptiva. ¿Cuál es la voluntad preceptiva de Dios? ¿Qué es lo que son preceptos? Bueno, no matarás. El hombre que viene y quiebra la voluntad de Dios y mata. No robarás, no fornicarás. Pero la voluntad de decreto, que acabamos, vamos a leer ahora, vamos al verso 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que he perdido mi familia? Job perdió todo. ¿Cómo es que he perdido el trabajo? ¿Cómo es que me he enfermado de cáncer? Decláralo, dice el movimiento de palabra de fe. Hoy subí un meme, el pastor Camilo Tobar, no sé si lo vieron ustedes, ¿bien? Criticando ese pensamiento positivista, sacado de la nueva era, venido de un capitalismo salvaje, de conseguir todo. Decláralo y te sanarás. Y cuando no se sanan, los falsos maestros apuntan y dicen es porque no tienen fe. Dice el texto, y sabemos que para los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios? Los que han nacido de nuevo. Los que, como dice Romanos 5, versículo 5, y el amor de Dios ha sido derramado ¿en qué? En sus corazones.
todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme ¿a quién? A su propósito. Hay un grupo que Él llama y hace que todo coopere para bien. No hay nada, absolutamente nada, que no lo lleve a la gloria al cristiano. Lo bueno y lo malo que nos pasa en esta vida va a cooperar. De manera que descansamos en las promesas de Dios, de manera que estamos confiados en la soberanía de Dios. Y el verso 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 es una cadena de oro, dice, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también, ¿qué? Glorificó. ¿Cuál es el tiempo de los verbos? Pasado, presente y futuro. ¿Ven? Que ha sido ejecutada esa salvación. Hemos sido predestinados, hemos sido justificados, hemos sido santificados y ya hemos sido, ¿qué? Glorificados. Una unión mística, decía los reformadores. Estamos aquí, pero también estamos ¿dónde? ¿Qué? Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares cristianos. Hemos sido bendecidos, y hemos sido bendecidos. Y Pablo termina diciendo, miren lo que dice, antes, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Se acuerdan las palabras de Cristo que Cristo dijo? Nadie es mayor que mi Padre. Y va a enumerar Pablo a ver quién es mayor que el Padre. Dice, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mis hermanos, yo pregunto, ¿qué hace Cristo hoy en día? ¿Cuál es el oficio de Cristo? Hoy en día, ¿qué hace Cristo? ¿Muere por los pecados, como dice la misa papista? ¿Cristo qué hace? Tiene que volver a morir por nosotros. Tiene que construir el templo, como dicen los dispensacionalistas. Tiene que haber sacrificio, como dice alguna corriente dispensacional, en el milenio. Que están esperando un milenio literal, donde Cristo va a estar sentado, dice, en un trono, así físicamente, en Jerusalén, que Jerusalén será su trono, dicen todas esas teorías. Cristo vino, entró en el burro, y la gente dijo, Hosana, Hosana, y se cumplió el Salmo 118, y otros salmos más. Ya está, ya está. Esperamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén, dice la iglesia, ¿no? Y Pablo dice, Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Él está delante de Dios con sus manos clavadas, con sus pies, con sus marcas, como le dijo al incrédulo, ¿no? Y lo muestra a Dios y le dice, mira, yo sé que Giselle pecó, yo sé que Belina pecó, yo sé que Cristian pecó, yo sé que Adrián pecó, que Franco pecó, pero aquí está la obra presentada delante de Dios y el Padre dice, yo lo recibo. Y en ese diálogo trinitario el Espíritu Santo dice, yo estoy con ellos. Yo estoy con ellos, yo lo voy a levantar, porque Satanás va a venir, porque la prueba va a venir, porque la gente se le va a burlar, porque los demonios van a ir, la muerte va a venir, con ese sonido fuerte, cuando estemos con la muerte, ¿no? Pero el Espíritu Santo nos va a levantar, y automáticamente nos llevará así, directamente con Dios, nos llevará con Dios. Y Pablo dice, justamente eso. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero.
Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué impresionante lo que dice Pablo. Por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo ni ninguna otra cosa creada? Qué increíble lo que se encuentra ahí, hermanos. Porque Cristo, ¿qué es lo que ha sido creado? Todo excepto la Trinidad. Todo ha sido creado, excepto que la Trinidad. Porque es la subsistencia, es el ser, tres personas, una sola esencia, un solo ser, una sustancia, que no han sido creadas, son la eternidad. Todo lo demás ha sido creado. Los debates que he tenido con personas decían, no, pero acá hay cosas que no dicen. Y Pablo está diciendo, todo aquello que sea creado. El otro día, haciendo una aplicación, estoy acordando, contaba mis cosas, que ha sido noticia, un hombre estaba caminando y una máquina falló, acá en San Juan, una empresa que está cerca acá en Santa Lucía, se salió un tornillo y le atravesó la cabeza en el instante. Lo llevaron, creo que no llegaron ni siquiera al hospital y el hombre falleció. No tenía casco. La máquina era arcaica. Explotó, le saltó un tornillo, no lo salió en una noticia. Eso creado lo mató. Pablo dice, ¿cuántos mueren en algo que es creado? ¿Qué es lo que ha sido creado? Hay miles de personas que mueren en aviones. El otro día cayó un avión, también fue noticia. Murieron todos. Los autos. Pero Pablo dice, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. El infierno fue creado. El diablo fue creado. Los ángeles fueron creados. Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo cuando dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Está diciendo que el amor de Dios nunca puede ser separado de Cristo. Cristo, por eso cuando uno de los apóstoles le dice, Felipe le dice, muéstranos el Padre. Cristo cuando les dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre. Cristo dice, Padre y yo uno somos. Y Pablo dice de que el amor de Dios no se puede encontrar mejor identificado y relacionado en Cristo. Si encuentras a Cristo, encuentras a Dios. Si encuentras a Cristo, encontrarás el amor, porque Dios es amor. Y el último punto que digo, hermanos, de este pensamiento de una salvación eterna, es que los cristianos que pueden tener seguridad de salvación, que esa seguridad de salvación descansa en las promesas de Dios y no en los humanos. Por último, es que esa seguridad de salvación se ve reflejada en una vida piadosa. Pero no estar aburriendo. Van que menos unos 10 minutos más. Pero miren lo que dice Romanos 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. Les voy a pedir a algunos de ustedes si lo pueden leer. Yo después lo leeré para aquellos que lo están viendo por YouTube. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Recuerdan la pregunta? ¿Se puede tener seguridad de salvación? La Biblia misma dice que el Espíritu Santo, porque aparece con mayúscula ahí, da testimonio en nuestro espíritu. Él nos ministra de una manera, nos habla de una manera que nosotros no podemos entender y nos dice, tú eres hijo de Dios.
nos despierta, nos levanta, nos apunta. Estamos acá por gracia. Estamos acá por... Ayer decía uno de nuestros hermanos, yo no puedo entender cómo el mundo esté tan equivocado y yo esté en la verdad. Y solamente nos queda decir que esto es gracia, esto es espíritu. Y el texto dice lo siguiente: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, con minúscula, hablando del espíritu del ser humano, de que somos hijos de Dios. Y por lo tanto, si somos hijos de Dios, Romanos 8:1, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo ven? Lo que confunde a mis hermanos arminianos es que muchas personas vienen a nuestras iglesias, abrazan la Biblia. Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Cuando ven las luces del mundo, ¿qué es lo que hacen ellos? Se van, dice Cristo. Otros vienen, prueban del Evangelio, pero las aflicciones de la vida, los sufrimientos, las persecuciones, las burlas por ser cristiano, por ya no compartir ese pecado que hacen, se van, el temor les gana. Y hay otra postura más también. ¿Y cuál es? Dice Cristo que es el diablo. Los poderes diabólicos vienen y ¿qué hacen? Que es el pajarito que se come en la parábola. En la parábola es un pájaro que come la semilla. El diablo los atemoriza y se van. Pero los que caen en la buena semilla, en la tierra fértil, ¿qué hacen? Dan un fruto. Cualquier persona que piense que él puede dar fruto por sí mismo no entiende lo que dijo Pablo. No entiende que a Apolo llegó, Pablo sembró, pero el que hace que eso florezca, ¿quién es? Es Dios. Entonces lo que está diciendo Cristo en esa parábola, que si es de 100, la parábola dice que hay 4 personas, de 4 1, o sea, de 100, 25. Vamos a poner un 100%, porque eso, o sea, vamos a utilizar ese porcentaje para entender esto, ¿no? Muchos gráficos y muchas cuentas. De 100 solamente, ¿cuántos se salvan? ¿De acuerdo a esa parábola? 25. Pero esa tierra no es producto de su esfuerzo, no es producto porque ellos deciden, es producto que Dios hace florecer. Él prepara la tierra, Él pone el Evangelio en su corazón, Él la levanta con su espíritu, con su poder. Sin embargo, de vuelta, esa salvación se debe mostrar con una vida de piedad, porque Cristo dijo que por sus frutos los conoceréis. Y el texto más importante, o uno de los más importantes, vamos a Efesios capítulo 2, lo dice, cuando la salvación, que es por gracia, que no es por obra, termina explicando al final algo que debe ser tenido en cuenta. Verso 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, hablando de la fe, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Muchos he escuchado leyendo este texto es decir, no, la salvación es por obras, como dice el catolicismo romano. El catolicismo romano, por supuesto, que cree en la gracia de Dios, que es un semipelagianismo, pero más obras, dicen ellos, ¿no? Y lo que está diciendo aquí Pablo es todo lo contrario, y termina diciendo, las cuales Dios preparó. ¿Lo ven? Dios es agente activo en las obras de las personas. Lo dice el contexto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas llegamos al cielo y nadie podrá jactarse de su salvación, porque la salvación es de Jehová, Salmo 3:8. ¿Ok? Y es Dios quien salva, pero esa salvación siempre trae frutos. Esa salvación se refleja en una vida de piedad. Esta salvación comienza el cristiano a parecerse más y más a Cristo. Y nuestras confesiones, la confesión de Westminster dice que un cristiano nunca puede perder la salvación.
Y creemos en eso, porque es parte de la fe reformada. Pero también dice la confesión de que un cristiano se puede apartar por un tiempo y puede andar, dice nuestra confesión, por lugares horrendos y oscuros. Pero aún así, allí donde esté, será Cristo quien se sacará las botas, quien se meterá al barro y quien correrá a buscarlo. Hoy en mi estado ponía una imagen donde sale nuestro Señor Jesucristo y hay un montón de lobos y Él está protegiendo a quién? A la oveja. Y esas obras Dios las preparó ¿de qué? De antemano para que viviéramos en ellas. Yo no sé hasta cuándo podemos entender eso. Probablemente mucho no podamos entender lo que dice ahí. Pero en lo poquito, en nuestra mente finita, de lo que podemos entender, es que Dios antes que nosotros nazcamos, o naciéramos, sería mejor así, naciéramos, Dios ya había preparado esas cosas. Dios ya las había preparado. De manera que podemos estar seguros que esta salvación es eterna. Que Dios quiere que tengamos seguridad de salvación y que lo podamos entender a la luz de 1 de Juan capítulo 5, versículo 13. Que esa seguridad de la salvación descansa en las promesas de Dios y no en el ser humano. Y por último punto de este sermón, he dicho de que esa salvación nunca está divorciada ¿de qué? De una vida de piedad. Y Cristo dijo que en el día del juicio final muchos han dicho Jesús, 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 hipócritamente. Pero Jesús dice, nunca te conocí. Y ese texto se debe entender y no descontextualizar por decir que algunos tuvieron la salvación y la perdieron. Porque hemos dicho que eso es inconsistente a la luz de la lógica, definiendo la palabra eternidad. ¿Ok? Es inconsistente. Es una inconsistencia. Y el ser humano funciona por la lógica, ¿no? Así razonamos. Cuando hay cosas que son ilógicas, decimos que eso está loco y no lo aceptamos. Siempre es así. Eso es un patrón básico de la naturaleza, del ser, de la esencia de lo que es este mundo. ¿Ok? Entonces, Cristo dice en ese pasaje, nunca los conocí, lo que significa que nunca caminaron con Él. Nunca tuvieron la salvación. Un texto más voy a dar de eso, que es 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Juan está hablando de aquellos que tienen un espíritu del anticristo. ¿Qué es lo que es estar con anticristo? No Cristo. Toda persona, Jesucristo dijo, toda persona que no viene aquí es hijo de ¿quién? Del diablo. Y el diablo es la representación del anticristo. De manera que es muy fácil lo que estamos leyendo. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿quiénes? Los sellados con el Espíritu Santo, los hijos de Dios, aquellos que Pablo dijo, porque el Espíritu Santo habla en nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Habrían permanecido con nosotros, porque la fe salvífica es una fe que permanece, es una fe que persevera. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo, que significa el Espíritu Santo, la unción del Santo, y todos ustedes ¿qué? Lo saben. Efesios, está en Efesios capítulo 1, versículo... ¿Lo tienen ahí? Efesios capítulo 1. Versículo 13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, no un analgésico, no algo que perece, no, el evangelio no es una cuestión de 10 años, de 5 años, soy evangélico, lo tengo el evangelio 2, 3 años, lo pierdo, lo vuelvo a tener. Y habiendo creído,
fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Aquello que dijo Pablo que los lleva a la perseverancia, lo que dijo San Juan, 1 Juan capítulo 2, versículos 19 y 20, sobre todo el verso 20, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza ¿de qué? De su gloria, ¿no ven? El Espíritu Santo son las hayas, es el sello cuando lleguemos ¿a qué? Al cielo, al cielo. Conclusión final. ¿Es consistente, queridos hermanos, decir que se pierda la salvación cuando esta en esencia es eterna? Repito la pregunta en la conclusión. ¿Es consistente decir que se pierde la salvación cuando esta en esencia es ¿qué? Eterna? ¿Qué pregunta, no? Fue, es y será la gracia de Dios, dicen las doctrinas de la gracia. Amén. Repito a esta pregunta. Fue, es, todos los tiempos y será la gracia de Dios. Y por último, quiero terminar con algo que alguna vez dijo, resonó en una iglesia. Y es lo que dijo el pastor MacArthur. Y dijo así él. Y lo leo. Misericordioso Dios nuestro, te damos las gracias por nuestro abogado celestial, Jesucristo, el justo, cuya muerte en la cruz hizo propiciación por nuestros pecados y satisfizo perfectamente toda exigencia de tu santa justicia. Él es quien nos sacó de la culpa al perdón, de las tinieblas a la luz, de nuestra rebeldía a tu amor, de la muerte a la vida. Nos liberó de este mundo malo y nos llevó a tu glorioso reino. Cuánto te alabamos por la maravillosa de tu amor en Jesucristo. Cuánto te alabamos por la maravilla de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por enviar a tu Hijo, el encarnado, quien fue menospreciado, rechazado, golpeado, escarnecido y crucificado. Todo ello para expiar nuestros pecados. Y a eso le decimos, gloria a Dios. Y amén. Oramos. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias te damos por este momento, por esta palabra que acabamos de leer, por todas las escrituras que hemos leído y hemos identificado. Aquellas promesas que nos dicen de que la salvación que hemos recibido, nunca y nunca más, nunca jamás, nadie, ni nada de lo que ha sido creado nos podrá separar del amor de Dios. Gracias, Cristo, por este mensaje. Te pido que lo selles en el corazón de toda la audiencia, de toda tu iglesia, de todos aquellos que escucharán este mensaje. Y a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.